veces ya es todo para mí. Y vamos a mirar desde el verso 12 hasta el verso 18. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice la palabra así. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Cierre sus ojos y dígale, Padre, quiero pedirte, Señor del cielo, en esta mañana, que hables a nuestro corazón. Que bendigas, Señor amado, poderoso, nuestra vida. No queremos, Señor del cielo, Padre precioso de la gloria, no queremos, Señor amado, poderoso, irnos de este lugar sin recibir una palabra que sea de bendición. Te pedimos, Señor, háblanos, edifícanos, enséñanos lo que tienes para nosotros en esta mañana y danos la gracia hoy de irnos bendecidos, tocados, ministrados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hemos venido en una serie de enseñanzas que tienen que ver mucho con el tiempo del Espíritu Santo y de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Hace 15 días hablamos de ser sensibles al Espíritu de Dios, sensibles porque tenemos mucha gente por ganar, muchas familias por alcanzar, y para eso se necesita ser muy sensibles a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero también la manera en que nosotros vamos a ministrarlos a ellos y cómo los vamos a bendecir para que ellos se conecten con Dios. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de vivir en Pentecostés y dijimos la gran importancia que tiene la unidad perfecta en la iglesia. Hablamos de que es necesario quitar las diferencias que hay entre nosotros y sanarlas, y no permitir que los egoísmos ministeriales afloren, porque no podemos perdernos la bendición tan grande que Dios quiere traer a nuestra vida por mantener un problema vigente. Créanme, un problema no es una riqueza. Una pelea no es una riqueza. No es algo que realmente nosotros podamos decir, qué bendición tener este problema con mi hermano o con mi hermana. Y eso sí, nos divide, nos separa y detiene esa gracia de Dios que trae el Señor sobre nuestra vida. Pero también dijimos que esa maravillosa promesa es para todos. ¿Cuántos creen que es para todos? Es para usted, es para sus hijos, es para su casa, para su familia. Y es para hablar lo que el Espíritu nos diga. Es para contar las maravillas de Dios. Y eso hará que las multitudes se junten. Y entonces debemos estar dispuestos nosotros a enseñar y guiar a cada persona para que llegue a la congregación y se afirme con el Señor. ¿Sabía usted
que cuando la gente viene por primera vez a este lugar, viene a la expectativa y viene mirando todo y le parece todo extraño, y entonces mira para arriba, techo negro, piso rojo, paredes amarillas. Esta gente es loca. Palmas en las manos, cantando, se gozan la alabanza. Esto es raro. Pero cuando hay alguien que se acerca y le da un abrazo y le dice: bienvenido a este lugar, esta es su casa, esa persona dice: no importa que el techo sea negro, que el piso sea rojo, que las paredes sean amarillas, esta es mi casa. Y se siente como en casa. ¿A usted no le gusta sentirse como en casa? Entonces sí necesitamos estar preparados para recibir a los que llegan. Y hoy quiero continuar con esta serie de enseñanzas encaminadas a entender este tiempo del Espíritu Santo, porque Dios quiere que abramos el corazón y nos dispongamos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero leyendo este pasaje encontré algunas cosas que me parecieron importantes compartirlas con ustedes, que me parece que son importantes para que usted crezca un poco más en lo que Dios quiere hacer. Si usted mira el verso número 12 y 13, después de que sucede, recuerdan las lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas, y ellos comienzan a hablar en otras lenguas, y la gente está atónita. Miren lo que dice el verso número 12. Y estaban todos, ¿qué? Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos. ¿Cómo decían? Están llenos de mosto, es decir, de vino recién hecho, fermentado, pero que al tomar en exceso nos emborrachamos. ¿Saben, mis amados, qué me mostró el Señor cuando estaba leyendo ese pasaje? Que hay gente que no entiende lo que Dios está haciendo. Hay gente que llega a la iglesia y no entiende lo que Dios está haciendo. Hay gente en su casa que no entiende lo que Dios está haciendo. Hay personas en el mundo que no entienden lo que Dios está haciendo. Ellos quedaron atónitos y perplejos y se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Yo busqué esas dos palabras y encontré que hace referencia a quedar desconcertados, a quedar asombrados, a quedar expectantes y sorprendidos. Pero entre esa gente que estaba sorprendida ese día, eran las 9 de la mañana, más o menos a esta hora, estaba sucediendo eso, ahí en el aposento alto. Pero ahí, entre ese grupo de gente, había gente que no estaba entendiendo lo que estaba pasando y emitieron un juicio equivocado. Ellos dijeron que estaban borrachos y se burlaron y hablaron mal. Y yo quiero decirles, viene un tiempo en el que es necesario que tengamos en cuenta algunas cosas importantes. Número 1, entienda lo que Dios está haciendo. Dígalo conmigo: entienda lo que Dios está haciendo. No asuma posiciones respecto al mover de Dios que no son. Algunos se preguntan: ¿qué quiere decir esto? Pues yo sí le digo: pregunte. Y quiero invitarle a que no se trague entero todo lo que le dicen. Y lo digo con respeto de aún de las personas que Dios usa para dar una palabra. Pero yo le digo a usted que la recibe: no se trague entero todo lo que le dicen. Porque le puedo decir con toda seguridad que del 100% que le dicen, 80% es carne y 20% es Dios. Por los canales por donde va la palabra se contamina, porque el canal es imperfecto. Y esto a ustedes sonará raro, y de pronto algunos se molestará por lo que yo estoy diciendo, pero quiero decirle algo: pregunte. Simplemente pregunte.
Para eso hay gente de autoridad en la iglesia. ¿Saben? En este proceso no faltará la persona que se enloquezca y que de pronto quieran demostrar que tiene más poder que todos. Simplemente vaya a la palabra y pida a Dios poder entender lo que está pasando. Si usted se une a la palabra de Dios y empieza a buscar lo que dice la palabra de Dios, entenderá muchas cosas. Pero si usted no lee la palabra, todo lo que le digan, usted lo recibirá y dirá: esto me lo ha dicho Dios. Y de pronto Dios no le ha dicho. Segundo requisito: cuando usted vea cosas, no haga burla de esas cosas. Algunos se burlaron de la manifestación y dijeron: están borrachos. Y saben, las cosas de Dios son muy serias y no debemos hacer burla de lo que pasa en la iglesia. Cuando usted vea que Dios se está moviendo, simplemente haga lo que dice la palabra. Examínelo todo, retenga lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está conformada por seres humanos y los seres humanos se equivocan. Yo les hablé hace 8 días del profeta Natán. Y el profeta Natán tenía un prestigio como profeta de Dios. Y cuando el rey David dijo: voy a construirle casa a Dios, tengo un deseo en mi corazón de construirle una casa a Dios, el profeta Natán le dijo a David: David, haz todo lo que tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Saben qué significa esa palabra? Vía libre para hacer algo, ¿cierto? Y entonces David ya tenía ahorros, tenía muchas cosas y se fue a preparar casa. Pero cuando va saliendo Natán del palacio del rey, Dios le dice: devuélveme. Y vas y le dices a mi siervo David que él no me construirá casa, que un hijo suyo me construirá casa, que gracias por tener ese deseo en su corazón, pero él ha derramado mucha sangre y no me va a construir casa. Tremendo. Y entonces le toca al profeta agachar la cabeza y decir: David, oh excelentísimo rey David, perdóname, hablé en presunción. Creí que Dios estaba hablando a través de mí. Porque ese es el peligro de muchos de los profetas hoy. Creer que todo lo que ellos dicen es 100% la palabra de Dios. Y a veces se confían tanto en sus propias maneras de hablar que se les olvida realmente buscar al Señor. Y el Señor dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían oído mis palabras y se las habrían hecho oír a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si hay que agachar la cabeza y decir: hablé en presunción, pues agachamos la cabeza. Eso hace más siervo de Dios al que reconoce que en algún momento dio una fecha y no se cumplió, dijo algo y no pasó nada. El Señor lo dice muy claramente en la palabra, escúcheme, lo dice claramente. Si a usted le dan una fecha y no se cumple, el profeta habló en presunción, no habló de parte de Dios. Porque cuando un profeta se atreve a dar una fecha, esa fecha se tiene que cumplir. Porque Dios no juega con nosotros. Y cuando Dios habla, habla con certeza y con claridad. Si Él te dice de aquí a un año, de aquí a un año. Si Él te dice en 6 meses, en 6 meses. Si Él te dice un año, un año. Si Él te dice 10 años, 10 años. Pero Dios no está jugando, porque Dios no cambia. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Él da una determinación, esa determinación se cumple, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede cuando damos una fecha y no cumple? Hablamos en presunción.
creímos en algún momento que era de parte de Dios. Entonces lo mejor es no dar fechas y aprender en el proceso del ejercicio profético, porque viene ejercicio profético en la iglesia. Pero el ejercicio profético que viene para la iglesia no es de locura. Tal vez algunos chocan un poco conmigo en este aspecto, porque me voy a lo que dice la palabra. El Señor dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, cuando alguien me da una palabra, yo no la menosprecio, simplemente voy de rodillas al Señor y la comienzo a examinar. Es el derecho que Dios me ha dado. Algunas de esas palabras nunca se cumplieron, pero yo he examinado y entonces mi corazón no se afecta. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que pasa con muchos en la iglesia? Que se afectan contra el siervo, contra la sierva, y Dios no quiere eso, porque eso genera división y daña las relaciones entre hermanos. Entonces, mis amados, es importante que nosotros aprendamos a examinarlo todo. Ahora, el hecho de que usted no entienda las cosas no da derecho a hablar de lo que no sabe. Y es lo primero que encontré. Hay gente que no entiende. Pero ¿saben? Encontré algo que está en el verso 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Saben? Así como hay gente que no entiende, hay gente que sí entiende. Digan conmigo, hay gente que sí entiende. Y gracias a Dios por Pedro. ¿Saben por qué? Porque él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Él se dio cuenta del alboroto y se dio cuenta que la gente se estaba burlando y que algunos estaban diciendo que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y entonces Pedro no se paró a decir: bueno, una moción de orden aquí, ustedes se callan y sálganse de aquí, porque ustedes aquí no deben estar. No, ni se puso bravo, ni los insultó, ni los echó de ese lugar, sino que Pedro se pone en pie con los 11. Imagínense, está Pedro con los 11. Habían 120, pero ahora Pedro se pone en pie con los 11 y aclara a la multitud lo que está pasando. Y eso me muestra la gran importancia de que haya gente en este lugar con conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando comiencen a suceder cosas sobrenaturales se entienda si es o no es de Dios. Amén. Porque quiero que sepa una cosa: con el trigo también se levanta la cizaña. Y el Señor dice: ¿cortemos la cizaña? No, déjenla crecer junto con el trigo, para que el trigo no sea que cortando la cizaña terminemos haciéndole daño al trigo. ¿Saben qué pasa cuando yo cojo a alguien y digo: ¿sabe qué? Deje de hablar? Ese se amarga y se va con un reguero de gente de la iglesia. ¿Hice bien o hice mal? Hice mal, ¿cierto? Porque ese se va con su gente y empieza a decir: no sé qué, y comienza a convencer a las personas y se van, se afectan. ¿Por qué? Porque corté la cizaña y, ¿saben?, afecté el trigo. Y entonces uno no debe entrar a pelear, uno lo que debe entrar es a conocer la palabra de Dios y llamar a la persona y decirle: mira, lo que tú me estás diciendo, eso no es del Señor, porque la Biblia dice esto y tú me estás diciendo algo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y eso nos da autoridad. Amén. Es eso, nos da autoridad. Y no tenemos que agarrarnos a pelear con nadie, ni empezar a decir cosas y a generarnos en malestares y cosas que nos van a dividir. Mis amados,
Es muy importante, créanmelo, que nos preparemos en la palabra del Señor, que entendamos los moveres de Dios, para que no nos vayamos por lo emocional únicamente y terminemos en la carne haciendo cosas que destruyen una iglesia. Había una mujer que llegó a una iglesia pastoreada por un pastor, y en el momento de la administración comenzaban a orar. Y el pastor se dio cuenta que ella salía corriendo y se iba al baño y otra vez volvía. Y ministraba a la gente y otra vez salía corriendo al baño y por allá se escuchaba que botaba hasta el bonque del bautismo. ¿Y saben? El pastor le dice: hermana, ¿usted qué está haciendo? Y ella dijo: es que yo tengo ministerio de caneca. ¿Ministerio de qué, hermana? De caneca. ¿Y eso qué es? Pues yo recibo los demonios y voy y los vomito. ¿Saben? Eso se llama misticismo. Y mucha gente se vuelve mística porque le gusta vivir de experiencias, mas no de la palabra de Dios. Y cuando usted vive de la palabra de Dios, el misticismo queda a un lado y usted es concreto, exacto en lo que hace. Pero cuando usted es místico, a todo le encuentra algo. Entonces usted ve algo y en todo lado ve demonios. O usted se sueña algo, se imagina una vaina blanca ahí, y algo, yo vi al Señor con una sábana blanca, y todo el tiempo está viendo cosas. Y el enemigo es astuto para coger a la gente mística y llevarla al extremo. Y cada vez están mirando más y más y más. Ahora Dios sí se muestra. Pero cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted no se va a enloquecer. ¿Me entiende? Créame, no se va a enloquecer. Yo creo que en algún momento les conté que estaba en medio de un ayuno aquí. Y yo llegué a ese tiempo de ayuno, cuando de repente una hermana se tiró a mis pies y comenzó a pegarme en el zapato así. Y yo le dije, y yo vi que empezó a subir por mi pierna hacia arriba. Y entonces yo oí: hermana, ¿qué está haciendo? Y me dijo: lo estoy limpiando. Y dije: hasta la rodilla nomás. No me vaya a limpiar más. Hermana, ¿de dónde saca eso? Es que ese es el ministerio que Dios me ha dado. Es que eso es lo que Dios me ha dado. No, hermano. Haga las cosas en orden. El Señor dice que se haga todo decentemente y con orden. Y cuando le dije eso, se enfureció y se fue de la iglesia. Pero ¿saben qué sucedió? Se arrastró un grupo de gente. Lo último que escuché es que ya estaban consiguiendo sábanas blancas para atender gente y cosas. Y estamos entrando ya en unos campos que de verdad nos salimos de lo correcto en el Señor. ¿Por qué? Porque somos demasiado místicos y todo lo queremos vivir con base a experiencias. Las experiencias son importantes, pero todo debe tener un sustento en la palabra de Dios. Y cuando tiene un sustento en la palabra de Dios, esté tranquilo. Dios lo va a respaldar. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, mi amado, me gusta eso de Pedro y de los 11, que ellos se pusieron en pie para enseñar. Lo que los apóstoles hicieron fue poner orden y explicarle a la gente que eso que estaba sucediendo no era producto de una borrachera, sino era producto del Espíritu Santo. Y mi pregunta es: ¿y cómo hizo Pedro para saber eso? ¿Cómo Pedro se atreve a decir con tanta seguridad que no están borrachos? ¿Saben? Porque Pedro y los 11 conocían perfectamente lo que dice la palabra. Miren lo que dice el verso número 16. ¿Cómo comienza diciendo? Mas esto es lo dicho ¿por quién? Por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, que Pedro tenía una seguridad que lo que estaba pasando ahí sí era del Señor, que no estaban borrachos.
sino que ellos realmente estaban haciendo lo que el profeta Joel 870 años antes había profetizado. Mis amados, solo los que conocen la palabra podrán entender las cosas que suceden en la iglesia y podrán determinar si son o no son de Dios. El que no conoce la palabra, cualquier cosa que le digan la cree y se mueve sin entender si realmente Dios se lo está diciendo. Y yo le digo, puede venir la palabra de quien venga. Aquí puede venir el supraapóstolo, el supraprofeta. Puede venir de mí como pastor de la iglesia, y los autorizo a hacer esto. De que en algún momento Dios me da una palabra para ustedes. Y puede venir de mí que usted confía en que yo estoy hablando con el Señor y que lo que le doy viene del Señor. Pero aunque usted confíe en mí como pastor, yo le digo una cosa, vaya primero a la palabra. Amén. Amén. ¿Quiere conocer los filtros? El primer filtro, lo que ese hombre, esa mujer me está diciendo, ¿lo dice la Biblia? Si no lo dice la Biblia, deséchelo. Otro filtro, lo que ese hombre o esa mujer me ha dicho, guarda la línea con todos los escritos y con todas las cosas que Dios me ha hablado a mí. Porque no es que hoy Dios le dice una cosa, mañana le dice otra, y pasado mañana le dice otra, y en 8 meses vuelve y le dice otra, y usted dice, pero yo ¿para dónde cojo? ¿Al fin qué, Señor? Dios tiene una línea en sus palabras, porque Él tiene propósitos eternos con nosotros. Entonces, todo lo que Dios nos hable a nosotros está en la línea de ese propósito que Él ya tiene con nosotros. Ese es un filtro. ¿Quiere otro filtro? Mire a quien le está dando la palabra profética. Por sus frutos los conoceréis. Si usted ve que esa persona es persona rebelde, que no se somete a las autoridades, que siempre quiere hacer las cosas por debajo de cuerda, que tiene problemas, que su vida no es un testimonio de vida, yo le digo, ojo, tenga cuidado. Si usted ve que esa persona, cada vez que aparece en el escenario, lo único que genera son problemas, diga, esta persona no me puede hablar una palabra profética de parte de Dios. Muy complicado el asunto. Muy complicado el asunto. Hay una historia por allá en los libros de los reyes, después se la contaré, pero habla de un profeta viejo y un profeta joven. Y Dios le habló la palabra a un profeta joven. Y le dijo, ve, haz esta palabra y no regreses por el mismo camino. Ni comas nada, ni bebas nada. Vuélvete por otro camino. Y dio una palabra muy contundente de parte de Dios. Y cuando le contaron al profeta viejo, el profeta viejo se fue en busca del profeta joven. Y le dijo, yo también soy hombre de Dios. Y a mí Dios me ha dicho que puedes comer algo. Y él le dijo, no, yo no puedo comer. Dios me dijo que no. Pero es que yo también soy profeta de Dios y Dios también me dijo que tú ahora sí puedes comer. Tanto porfió que lo hizo comer. Y tan pronto él comió, Dios mismo usó la boca del profeta viejo y le dijo, yo te había dicho a ti que no comieras, que no aceptaras alimento ni bebida de nadie. Y sabe, en el camino vino un león y lo mató. Porque a veces, mis amados, Dios nos ha dado una palabra y viene un profeta viejo y nos habla otra cosa. Y nosotros nos desviamos de lo que ya Dios nos ha hablado. Iglesia del Señor, lo que yo quiero hoy con esta enseñanza es prevenirlo. Porque así como van a haber hombres y mujeres de Dios, también sé que Satanás va a levantar gente, hablar en presunción. Y mucha gente en su deseo por ser llamado profeta y por ser usado proféticamente, va a comenzar a decir cosas que no tiene que decir.
Y nosotros tenemos que aprender a conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Me entienden? Por eso, pregunte. Si tiene dudas, pregunte. Y analice ese filtro. Mire al profeta por sus frutos, los conoceréis. Porque el Señor dice, no puede el árbol bueno dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Entonces, mis amados, estamos en un proceso de aprendizaje. Y si en algún momento usted sintió que Dios le estaba hablando y dio una palabra, y esa palabra no se cumple, pues usted, ¿qué debe hacer? Vaya de rodillas al Señor y diga al Señor, perdóname, no entiendo qué está pasando, por qué di esa palabra, y mira, no. Entonces, haz algo, pídele perdón a Dios y sigue orando. No porque hayas dado eso significa que todas las veces que hables entonces ya no vuelves a hablar, y a veces entramos en el extremo y nos vamos al otro polo y entonces ya no volvemos, ¿cierto? Ya nunca más volvemos a hablar una palabra, porque ¿qué tal que yo hable de parte del diablo? No. Entra en comunión íntima con Dios, y cuando entres en comunión íntima con Dios, escucharás las palabras de Dios y las harás oír al pueblo de Dios. ¿Me entiendes esto? Pero escúchame, si tú eres un profeta y no buscas a Dios, tú no tienes tiempo con Dios, tú no sacas tiempos para ir al secreto con Dios, ten por seguro que no todo lo que tú digas es de Dios, porque no has estado en la intimidad con Dios. Si hay algo que deben tener los profetas, es intimidad con Dios. Amén. Esto no es de venir a orar en el culto. Esto no es de orar cada 8 días. Esto no es de orar 10 minutos. Esto es de tener intimidad con Dios. Y el que tiene intimidad con Dios, a ese Dios lo usa. Amén. Y el que tiene en la iglesia intimidad con Dios, ese entiende si es de Dios o no es de Dios. Y fácilmente le puedo decir, un momentico, eso que usted me está diciendo no es de Dios. ¿Por qué? Porque yo he estado en la intimidad con Dios y Dios me ha dicho otra cosa. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No dependamos tanto de los profetas. Es una bendición el ministerio profético, y gloria a Dios, y ojalá todos profetizáramos. Pero no dependamos tanto del hombre. No deje que el hombre le maneje su vida. No deje que el hombre le diga qué es lo que usted tiene que hacer. Porque mucha gente en la iglesia de este tiempo es, si el profeta me dice, yo me muevo. Si no me dice, no me muevo. Saben, mis amados, por encima del profeta hay uno más grande que se llama el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios nos va a enseñar todas las cosas. Y dice, la unción que Él ha puesto sobre ustedes les enseña todas las cosas. No tienen ustedes necesidades de que alguien le enseñe. El Espíritu mismo les enseña todas las cosas. ¿Cuántos quieren aprender directamente del Espíritu de Dios? Dale ese aplauso fuerte a Jesús. No son suposiciones, son hechos verdaderos. Pedro dijo en el verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. ¿Qué era lo que suponía la gente? Que estaban ebrios. La gente supone cosas. ¿No les parece a usted que la gente supone cosas? Un día le dijeron a mi pastor, le dijo un hombre, es que todos los pastores son ladrones. El pastor se quedó mirándolo, y como la persona que lo dijo era abogado, le dijo, es como si yo dijera que todos los abogados son ladrones. Y el hombre se paró y dijo, no, un momentico, yo soy honesto. Y el pastor le dijo, yo también. No todos son ladrones. La gente supone cosas. ¿La gente qué? Supone cosas. Y Pedro le dijo, no es lo que ustedes suponen. Ellos no están ebrios. Ellos están llenos del Espíritu Santo. Y entonces, el tiempo del Espíritu Santo no es un tiempo de suposición. Es un hecho cierto. Es verdadero lo que Dios quiere hacer en este lugar y en cada una de nuestras vidas.
Pedro les dijo: les tengo evidencia para que no crean que ellos están borrachos. ¿Y sabe cuál era la evidencia? Les dijo: en la hora tercera del día, es decir, 6, 7, 8 y 9, o 6, 7, 8 y 9, las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Es la tercera hora del día, son las 9 de la mañana. En ese tiempo no es como en este tiempo, que a las 9 de la mañana ya hay muchos que están pero llevados de la hincha, ¿cierto? Allá no, porque el judío no es un bebedor alcohólico, es un bebedor social. Entonces no es que coge una botella hasta que desaparecerla. ¿Saben, mis amados? Aquí hay dos clases de evidencias que se van a dar en este mover de Dios. La primera de ellas es la evidencia natural. Él dijo: no están borrachos, no es hora de beber. Y deberían tomar una decisión de su vida: no volver a beber más. Porque todas las cosas que han perdido en su vida han sido gracias al licor. No es hora de beber. Amados, las cosas que el Espíritu de Dios hace van a dejar evidencias de tipo natural, para que a usted no le quede duda de que fue el Espíritu el que lo hizo. Usted va a ver gente cambiar sus comportamientos, y esa es una evidencia natural. Cuando yo llegaba borracho a mi casa a las 5 de la mañana muchas veces, y encontraba a mi madre orando, yo entraba cogiéndome de la pared, pasitico, para que nadie supiera que yo llegaba a esa hora. Y mi madre me decía: ¿por qué llega a esta hora, mi pastor? Yo: mamita, ¿qué hace usted a esta hora? Despierta, mamá, aquí orando por mi pastor. Esas eran sus palabras. Acuéstese, mamita. Y yo me acostaba a dormir la hincha, y ella seguía orando por su pastor. Pero saben, ella comenzó a ver comportamientos diferentes. Su hijo dejó de llegar borracho, y ahora su hijo quería volver a la iglesia, y ahora su hijo quería organizar su vida con Dios, y empezó a organizar su vida con Dios. Evidencias naturales de cambios espirituales. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Evidencias naturales. Y no es porque aquí le prohíben a la gente tomar. Dígame uno que yo le haya prohibido que tome. Uno solo que se pare aquí y diga: usted, pastor, me dijo a mí que no tomara. Quien realmente transforma la vida de las personas es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Yo no cambio a nadie. Yo, a más de quitarme la correa y darme juguete por borracho, no puedo hacer más. Y de darle el hora y decirle esto y esto y esto. Pero yo estoy seguro que cuando Dios obra en la vida de una persona, en un corazón, ese corazón es transformado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creámoslo, mi amado. Y eso es lo que Dios desea. Yo estaba acostumbrado a ver a mi padre todos los diciembres pegarse unas borracheras y llegar el 24 a las 11:58. ¿Qué hubo, mijo? Feliz Navidad, papito. Lo quiero mucho. Ahí sí me quería todo lo que usted se puede imaginar. Destapaba los regalos con nosotros. Estaba un ratico con nosotros, unos 10 minuticos. Y a las 12:10 me voy. Estoy allá donde tal persona, y se iba para la fiesta, y lo volvíamos a ver el 26 o el 27. El 31 la misma vaina. Llegaba porque era una costumbre, y ha sido una costumbre de nuestra familia estar juntos el 31. Y él llegaba, nos daba el feliz año, nos daba un beso a todos en la mejilla, mi mamá en la boca, y se iba. Y llegaba al 2.
Y muchas veces lo vimos cogido de la mano de otra mujer. Un día nos sacó de la casa por estar con una mujer dentro de nuestra misma casa y nos echó, nos sacó. Pero saben, comenzó el Espíritu a hacer una obra en él. Comenzó Dios a tocarlo en su tiempo. Y un día cuando alguien le habló del Señor, él se acordó de algo. En medio de esa borrachera un día venía bajando del barrio Pekín en Fusa de Esfaldudo. Y cuando pasó frente a una iglesia se quedó mirando y se quedó un rato ahí, escuchando los cánticos. Y no entró porque estaba borracho. Simplemente siguió, pero le pareció muy bonito. Y 10 años después, cuando le predicaron de Cristo, cuando Dios comenzó a hacer su obra, él se acordó que un día borracho pasó frente a una iglesia, porque le dijeron, vaya, busque una iglesia. Y él dijo, yo ya sé dónde voy a ir. Y empezó a buscar la iglesia, llegó a la Cruzada Cristiana en Fusa. Y saben, comenzó Dios a usarlo. Él fue el primero que llegó a la iglesia, después mi madre, después mis hermanos. El último que llegué a la iglesia fui yo. Y hoy le estoy sirviendo a Dios y mi familia le sirve a Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Evidencias naturales de cambios. Respuestas poderosas. Milagros palpables. La gente estaba viendo que ellos hablaban en otras lenguas, en otros idiomas. Esa es una evidencia natural. Como para decir que ellos habían aprendido otro idioma. ¿Sabe qué decía la gente? No son estos galileos. La gente decía, ¿de Galileo saldrá algo bueno? Porque Galilea era una provincia de judíos despreciados. Porque los galileos eran lo más bajo. Y saben, leyendo algo me pareció tan interesante que el Señor, los judíos se mofaban de ser los mejores. Y saben, de los 12 discípulos, el Señor escogió a 11 galileos y a un judío. ¿Y saben cuál era el judío? Judas Iscariote. Como para mostrarle a los judíos, ustedes no son tan buenos como creen que son. Mire, el judío fue el que lo traicionó. Porque el Señor dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, de esos galileos menospreciados, el Señor comenzó a llevar las buenas nuevas hasta el fin del mundo. Y yo digo, tal vez seamos un grupo pequeño en este lugar, pero yo estoy seguro que desde Chía hasta el fin del mundo, Dios conocerá un grupo de gente que va a servir al Señor en diferentes naciones de la tierra. Amén. Alguien Dios lo llevará a otra nación. Y alguien saldrá de estos lomos a servir al Señor en otras naciones de la tierra y alcanzar familias. Evidencias naturales, pero también hay evidencias espirituales. Y las evidencias espirituales, esas lenguas repartidas de fuego, no eran esas lenguas, eran unas lenguas repartidas de fuego. Algo sobrenatural. ¿Cuántos quieren ver cosas sobrenaturales? ¿Ustedes quieren ver cosas sobrenaturales? Dios las va a hacer. Y entonces hay unas señales que el Señor comienza a mostrar que son espirituales. Y dice el verso número 17: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Todos aquellos que entregan su vida a Cristo van a tener una evidencia sobrenatural en sus vidas. Y es la presencia del Espíritu de Dios. ¿Saben? El tiempo antiguo solamente venía sobre el ungido. Si estaba sobre David, no estaba sobre el otro. O de pronto en algunos pocos, porque tampoco limitamos al Espíritu. Pero no estaba sobre todos. Y en el tiempo antiguo esto era exclusividad del pueblo de Israel. Lo que profetizó el profeta Joel fue entendido por los judíos, por los hebreos, como solamente para ellos.
Pero cuando el Señor espera hasta que se dé el movimiento Pentecostés y que se levante la iglesia, el Señor dijo, esto no es solamente para los judíos, es para toda la tierra. Por eso los gentiles comenzaron a conocer al Señor. Y sobre ellos fue derramado el Espíritu de Dios. Entonces, el derramamiento del Espíritu será sobre toda carne, sobre toda persona que entrega su vida a Cristo, sobre toda persona que hace su profesión de fe y comienza a caminar con Dios. Ese ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y significa que ahora es propiedad de Dios. Significa que ahora forma parte de la iglesia de Cristo. Ha sido bautizado en un mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Amén. El Espíritu es una evidencia de que el cielo ha venido a la tierra y de que Dios está en nosotros. Y es una evidencia espiritual, sobrenatural. Pero también dice nuestros hijos. ¿Qué van a hacer nuestros hijos? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Profetizarán. Yo quiero que piense un momento en eso. Lo que la Biblia dice. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Piensen en sus hijos. Algunos de ustedes no dan un peso por sus hijos, y perdónenme, con amor lo digo, pero al ver el comportamiento de sus hijos, al ver lo que están haciendo sus hijos, la forma en que están viviendo sus hijos, dirán, no, es que no ha sido un caldo de ninguno de esos. Pero ¿sabe cuál es la promesa? Para usted que ha creído, es una promesa. Dígalo. Mis hijos y mis hijas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es profetizar? ¿Usted sabe qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Amén. Hablar de parte de Dios. Entonces, sus hijos y mis hijas, y sus hijas, y mis hijos y mis hijas, profetizarán. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sabe, mi amado? Yo muchas veces he estado en mi vehículo y mi hija ha soltado unas palabras que yo a veces me sacudo, la verdad me sacudo, porque ella lo dice de una manera tan natural. No es que ella imposta la voz y dice, así es el Señor, papá. No, simplemente ella dice, papá, pero el Señor dice esto. Y cuando ella me dice eso, yo siento ese sacudón, porque sé que está profetizando, que me está hablando de parte de Dios. Amén. Y lo que Dios dice a la iglesia es que Él quiere que todos profeticen, que todos hablen de parte de Dios. Amén. En el tiempo antiguo estaba centralizado en uno, en dos, en tres. Pero ahora Dios quiere que toda la iglesia profetice. Amén. Que nuestros hijos y nuestras hijas hablen de parte de Dios. Amén. Y cuando ves eso, tus hijos estarán ahí hablándote de parte de Dios. Créeme, en algún momento tu hija te dirá, papá, pero no hagas eso. No tomes que te vas a morir. Nosotros te queremos vivo. Y tú digas, ya, mi hijita, ya. Y no sabes que tu hija te está hablando de parte de Dios. Había una viejita aquí en la iglesia que venía de cuando en vez. Y entonces un día estábamos peleando con mi esposa. Sí, el pastor pelea. Estábamos chocando con mi esposa, no peleando a golpes y eso, ni nada. Pero estábamos chocados. Y entonces la viejita se me acercó y me dijo, ¿y su esposita? Y le dije, allá está. Yo, llámela. Yo, nena, ven. Hay que apretar, nena, ven. ¿Cierto? Palomita, ven.
O mi reinita, ven. Y cuando llega a la casa se le acabó el reinado. Y nos coge a los de la mano. Quiéranse. Ámense. Quiéranse mucho. Porque esta iglesia va a ser muy grande. Pero quiéranse. Ámense mucho. ¿Sabe qué estaba haciendo esa viejita? Estaba hablando de parte de Dios. Nunca me dijo contempladera y todo eso. Quédense, así dice el Señor. No. Habló de parte de Dios. Usted sabe cuántas veces yo le he profetizado a usted desde acá. Un día el Señor me dijo esta palabra: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y vendrán a ti como viene el pueblo que me ama. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra, porque son casa rebelde. Y cuando esto viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Tremenda palabra. Cuando Dios me dio la primera vez esta palabra, estaba pastoreando en Arbeláez. Y como a los 6 meses, el Señor me sacó de Arbeláez. Después el Señor me dio esta palabra estando aquí en Chía, hace ya un tiempo, en un momento de crisis ministerial. Me dijo: sabrán que hubo un profeta entre ellos. ¿Saben, mis amados? Dios muchas veces le ha hablado a usted a través de este púlpito, no solamente a través mío. Aquí, gracias a Dios, tenemos un arsenal de varones y mujeres de Dios, y Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de ellos. Nuestros hijos profetizarán. Amén. Amén. Profetizarán. El día que mi hijo hizo su devocional aquí, se puso ese día su smoking y empezó a hablar. Yo sentía que Dios nos estaba hablando. Y yo decía: Señor, está cumpliéndose tu palabra. Mis hijos están profetizando. ¿Cuántas veces un hijo tuyo te ha hablado de parte de Dios? Y tú te has sacudido, pero lo has olvidado. Lo has dejado ahí tirado. Porque se te olvida. A veces le restas importancia a tus hijos. Tus hijos te hablan de parte de Dios y tú no tienes en cuenta el consejo de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú sientes que eres la autoridad en casa. Pero lo que está diciendo es que nuestros hijos y nuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizar. Que los jóvenes verán visiones. Y me llamó tanto la atención esa palabra joven, porque en el griego la palabra joven es la palabra neaniskos. Y la palabra neaniskos habla de una persona menor de 40 años, de 40 años para abajo. O sea que tengo esperanza. Ay, no, ya no. Ya no soy neaniscos. Pero hay algunos que están entre neaniscos y viejiscos. Pero bueno, van a pasar, ¿cierto? ¿Y sabe qué dice? Que a las personas menores de 40 años, ¿dónde están los menores de 40 años? Levanten su mano los menores de 40 años. Levanten, traigan ahí levantada. Tengan un momentico levantada. Sobre ustedes vendrán visiones de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Vendrán visiones de Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces vendrán visiones. ¿Saben? Cuando Pedro anunció esto, Pedro empezó a orar y tenía visiones de Dios. Pablo oraba y tenía visiones de Dios. Esteban tenía visiones de Dios. Ananías tuvo visiones de Dios. La gente comenzó a tener visiones de Dios. Y yo creo que eso es para este tiempo. ¿Cuántos quieren tener visiones de Dios? Pero ¿saben? Hay algo más. Los ancianos soñarán. Ya los mayores de neanismos nos toca soñar.
¿Cuántos quieren seguir soñando? Amén. ¿Usted quiere seguir soñando? Amén. Se dice que ya se acabó el tiempo de que usted sueña. ¿No? Pero ¿saben a qué se refiere esto? A algo parecido a las visiones, pero mostrado a través de los sueños. Entonces, los ancianos soñarán. Dios les dará sueños. Sueños que tienen sentido. Ahora no es que usted comience a decir, Señor, yo me quiero soñar ganándome el baloto. Porque justo cuando le van a entregar el premio se despierta. ¿Saben, mis amados? Hasta ese momento los sueños era algo que ciertos personajes habían tenido. Pero en el tiempo del profeta Jeremías, en el cautiverio, los profetas comenzaron a soñar. Y soñaban, y soñaban, y soñaban. Dice, mira esto que soñé. Y todo lo que soñaban era mentira. Y ellos decían que Dios les había mandado decir, cuando Dios no les había mandado decir nada. Y el Señor dice, no, esos soñadores, que va a venir un juicio sobre ellos, dijo el Señor, por soñar y por enseñar esas mentiras. Pero saben, mis amados, tiene un tiempo para que soñemos. Y tanto visiones como sueños tienen un propósito. Y ese propósito es el reino de Dios. Yo sé que hay momentos en que Dios nos permite soñar con cosas particulares, alivios a través de los sueños. Y usted dice, ay Señor, sé que va a cambiar esa circunstancia. Y de pronto usted se puede ver en el escenario de que hay oscuridad, y en un momento a otro se prende una luz brillante y usted pasa al otro lado. Muy seguramente Dios puede estar mostrando las cosas. Pero los sueños a los que se refiere y las visiones a los que se refiere, esto tiene que ver con la obra del Espíritu. Amén. Tiene que ver con el extendimiento del reino de Dios. No con los sueños simplemente de casa, carro y beca, que todos muchas veces queremos tener. La iglesia de este tiempo tiene una fuerte incidencia en alcanzar las cosas materiales. Pero el Señor quiere que soñemos lo que Él nos va a poner y que veamos lo que Él quiere que veamos. Por eso ha derramado su Espíritu sobre nosotros y sobre los siervos y sobre las siervas. Derramará de su Espíritu y profetizará. ¿Me entiendes? Escúchenme. En el tiempo del Imperio Romano y en esos tiempos donde se da esto, habían siervos. Pero el siervo tenía que estar trabajando todo el tiempo. Y el amo era el que recibía cosas. Pero el siervo todo el tiempo trabajando. Y el Señor dijo, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Y empiezan a convertirse. Y ahora los siervos se convierten en hermanos de sus amos. Tremendo esto. Porque hay gente que cree, y escúchame lo que le voy a decir hoy. Hay gente aquí en este lugar que cree que estas cosas de Dios no son para ellos, por su condición económica y por su bajo, entre comillas, estrato. Pero también para ellos hay un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Porque ellos van a profetizar. Mi hermana Luz Marina hace un tiempo trabajaba en casas de familia, hace ya un buen tiempo. Y un día, en medio de un tiempo de oración, ella se levantó y dijo, el Señor me dice que ore por todas las mujeres que trabajan en casas de familia. Yo le dije, claro, hermano, porque
El Señor me ha dicho de la siguiente manera, dijo él: ellas serán instrumento para que sus señoras conozcan a Dios. Y entonces inmediatamente me vino a mí el pasaje de Naamán, el soldado sirio que estaba enfermo de lepra. La esposa de él tenía una esclava, una sierva, y esa sierva era israelita. Y al ver que él estaba enfermo de lepra, la esclava le dijo a su señora: si mi amo fuera a Israel y buscara al profeta que hay allá, mi amo sería limpiado de su lepra. Y cuando ese consejo salió de una mujer que en ese momento el Espíritu de Dios le dio una palabra profética, ese amo se fue a Israel. Y cuando llegó a Israel y después de vivir una serie de circunstancias, por fin se zambulló en el río Jordán 7 veces. Y este hombre quedó sano de su lepra. Amén. Y yo creo que sobre los siervos y sobre las siervas, sobre los empleados, no sobre los empresarios también, pero sobre los empleados, los que están sintiéndose en baja categoría, sobre ellos el Señor derramará de su espíritu. Amén. Y ellos también van a profetizar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que, mi amado, este derramamiento del Espíritu es para todos. ¿Cuántos quieren recibir eso? Amén. Vamos a colocarlo de pie. Padre de la gloria, te ruego, Señor, trae un derramamiento de tu Espíritu sobre este lugar. Y yo quiero invitarte a que hagamos una oración por nuestros hijos. Tus hijos van a profetizar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Tus hijos van a profetizar. Señor, oramos por los que están apartados. Oramos por los que no entienden las cosas. Pero ellos van a profetizar. Amén. Y te pido, Dios, que los jóvenes tengan visiones de Dios y los ancianos tengan sueños de Dios. Y sobre los siervos y sobre las siervas, tú derrames bendición y ellos también profeticen. Señor, toda esta congregación empieza a conocer el poder de Dios. Vas a empezar a tener evidencias naturales y espirituales de una transformación en Dios, de un cambio en Dios. Vas a sentir el deseo de prepararte y tú vas a sentir el deseo de preparar a otros, pero todos estaremos enfocados en lo que Dios quiere. Señor Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy nos doblegamos a ti y nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Dice, yo me rindo
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Señor, te pido que hoy haya una dirección tuya y que levantes a esos siervos ministros, profetas de Dios, y pon tus palabras en sus bocas, Señor. Pon carbones encendidos, Señor del cielo, en sus bocas para limpiar sus palabras, y no que no sean palabras inmundas, sino palabras de bendición. Y Señor de la gloria, te ruego que ese llamado profético que tiene tu iglesia se desarrolle. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de edificación, de exhortación y de consolación. Y que la iglesia sea instrumento para hablar a otros de ti. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.